Bueno, estamos entrando ya a la última parte de este bloque de ponencias y nuestro siguiente ponente es el doctor Pedro Arriaga. El doctor Pedro Arriaga es profesor de medicina, es el jefe del departamento de medicina interna del Hospital Karl Kirchner. Tiene un profundo interés y bastante de su tiempo ocupa tanto en investigación y también con interés en el paciente inmunocomprometido, y va a tratar de compartir con nosotros el retiro del soporte vital. Gracias, Jorge. Quiero agradecer al comité organizador una vez más para la invitación que nos hicieron a la Sociedad de Cuidado Crítico de Belice para hacer esta presentación esta mañana. Solo voy a hacer una pequeña presentación complementaria a la que le hizo el doctor Hidalgo en la mañana concerniendo el conflicto del cuidado de la vida al final. Y tal vez pueda mostrar un lado un poquito diferente a la que él demostró. Quiero presentar como primera diapositiva este es un doctor que estaba muriendo y expresó con estas palabras qué es lo que él sentía, y que el Oxford Medical Textbook de cuidado apelativo presenta como prefacio: excepto por la posibilidad de milagros, muerte es el final de la vida para cada persona en el mundo. Al mismo tiempo, la experiencia para muerte para cada persona, cuándo ocurre, dónde y cuándo tendrá lugar y cómo él o ella lo sentirá, es único e individual. Mi muerte es mía y nadie puede experimentarla por mí. Vamos a presentar un video ahorita. At 6. I understand that they feel that there's nothing medically more that they can do for her, but I know that there's always hope there. And a South Florida family in the middle of a life support struggle. Their fight with a hospital to keep their daughter alive. It's next when the NBC6 News at 6 returns. She nearly drowned last month. Now a 4-year-old girl is on life support at Jackson Memorial Hospital. And as Diana Gonzalez reports, what happens next may be determined by the family's faith. Aliza, what are you doing? Put your pajamas on your bed so you can wear them tonight. What are you playing with? 4-year-old Aliza Schwab was getting ready to start preschool along with her twin brother. This summer she was learning how to swim, but during a family barbecue she nearly drowned in her backyard pool. She's been in Jackson's pediatric intensive care unit for almost 3 weeks now. They felt that medically they've done everything that they could, and it was difficult for them to continue treating her because they just didn't feel there was anything further that they can do for her. And I was nervous about that. Her brother comforts 31-year-old Esther, who has 5 other children, all under the age of 10. Right now, her focus is Aliza, and as an Orthodox Jew, she must follow her beliefs. When there's a heart rate going, that the person is still here, she's still alive and with us, and that there's hope, and that something could, happen. The minute I walk in and, start talking and conversing with her, her heart rate goes back up, and, and that's just a sign right there that she's there, that she's with us. Aliza's family is asking for prayers and answers. I'm just looking for that, person out there that might be watching that might have, better knowledge in this sort of trauma. Well, right now we're talking to Jackson, and they're working very hard with us in order to ensure that Aliza gets the best possible care and is given the best chance of recovery. And that is in flux right now, and that's something we're all working on together in order to ensure that whatever is best for Aliza happens. And tonight we have this statement from the hospital. The medical staff at Holtz, along with the Pediatric Bioethics Committee, continues to work with the Schwab family on every aspect of the care being delivered to their child. Right now the plan is to have Aliza stabilized so that she eventually can be transferred either to another facility or to be cared for at home. Live in downtown Miami, Diana Gonzalez, NBC6. This is NBC. Pues esos son los tipos de cuestiones y situaciones que encontramos en intensivo constantemente cuando los pacientes están muriendo.
y que nos encontramos al final y no sabemos qué más podemos darles. Estos números están aquí, vienen de la Organización Mundial de la Salud, que demuestra que en el 2001 hubo 56 millones de muertes, 76 de ellas en el mundo en desarrollo, donde 3/4 de la población del mundo viven. 33 millones debido a enfermedades no comunicables, 18 millones por enfermedades comunicables y 5 millones por daño intencional y no intencional. En los Estados Unidos, 2.4 millones de muertes por año. La mayoría de las personas dicen que les gustaría morir en sus hogares, pero solo 20% de eso los hacen. 1 de 5 pacientes en los Estados Unidos mueren en unidades de cuidado crítico. Y a pesar del avance tecnológico que hemos tenido, la mortalidad en las unidades de cuidado crítico es alta. Puede variar entre 7 y 40%, depende de la severidad del paciente. Tasas de mortalidad para el paciente ventilado pueden ser 50 a 60%, depende de qué condición se está tratando y qué es lo que tiene el paciente subyacente. Más o menos 40% van a morir en un hospital de cuidado agudo y tal vez la mitad van a ser admitidos en la unidad de cuidado crítico y de ellos 15 a 20% van a morir en el intensivo. Este es un estudio interesante que salió en el Critical Care Medicine, en donde Angus en el 2004 hizo un estudio nacional para ver realmente cómo estaba el número de muertos en el intensivo. En la gráfica superior les demuestra que a medida que el paciente va progresando en su edad, menos la posibilidad de que el paciente vaya a morir en el intensivo o que muera en el hospital. Comparado con la gráfica en el lado inferior, que demuestra que la mayoría de pacientes jóvenes que tenemos en los Estados Unidos generalmente mueren en las cuidados intensivos en comparación con pacientes ancianos o al final de la vida. Que es importante porque aunque el doctor Hidalgo dice solo 20% de los pacientes en los Estados Unidos mueren en el intensivo, la mayoría de los pacientes jóvenes que van a morir en los Estados Unidos mueren en un cuidado intensivo. El mismo estudio solo nos va a demostrar el abuso de cuidados intensivos por enfermedad al final de la vida, que demuestra los porcentajes de muertes hospitalarias en total, con muertes en intensivo, la tasa de admisión en intensivo que tenemos entonces. Y vemos que pacientes con VIH, pacientes con cáncer metastático, accidente cerebrovascular, infarto miocardio y neumonía están presentes. Entonces, a pesar del progreso fenomenal que la medicina ha tenido en los últimos años, la misma medicina ha creado una serie de problemas que son nuevos, que debemos enfrentar preguntas estrictamente dramáticas todo el tiempo. Uno es, ¿está el paciente en su derecho de morir? 2, si el médico tiene el derecho de determinar la vida del paciente de una forma deliberada. Como lo dijo la doctora Zimmerman en la plática anterior, no hay una respuesta correcta para una condición o una pregunta ética. Es muy difícil tener eso. En 1995 hubo un estudio muy importante en los Estados Unidos que se llama Support Study, en el que agarraron 4.300 pacientes críticamente enfermos. Solo 47% de las veces el médico sabía de antemano cuándo el paciente quería evitar resucitación cardiopulmonar y la incidencia de muerte con dolor moderado o severo fue entonces 50%. Un estudio controversial en el 95. Posteriormente, en 1997, Pendergast y Lucci agarraron 179 pacientes en 2 unidades de cuidado intensivo y compararon los datos en 2 periodos de tiempo, en 1987 al 88 y 1992 al 93. Y interesantemente, las recomendaciones para continuar o retirar soporte vital han sido 90% en el 92-93 en comparación con el 87-88, que solo fue el 51%, y resucitación cardiopulmonar fue iniciada en solo 10% en los pacientes en el 92-93 en comparación con 49% de los casos en el 87 y 88. Sin embargo, la variabilidad de cómo vamos a practicar al paciente al final de la vida puede diferir dependiendo del tipo de hospitales. Estudios en los Estados Unidos han demostrado, por ejemplo, cómo enfrentamos al paciente al final de la vida en hospitales de enseñanza tienden a ser diferentes a cuidados comunitarios. En el estado de enseñanza hay mucho más retiro de soporte vital comparado con hospitales comunitarios donde al paciente se le da tiempo código completo en el intensivo, a pesar que el paciente tiene condiciones que no son de respuesta. Y ese estudio solo se lo quiero traer a ustedes para que vean ustedes la diferencia entre el cuidado intensivo en Europa y América y los Estados Unidos y lo que hacen en países en desarrollo. Ese es un estudio que se hizo en 4 hospitales en Mumbai, India. Es un estudio que salió en Critical Care Medicine también. Durante 3 meses habían 2 hospitales privados, un hospital con una población mixta y un hospital público.
El sistema social, el sistema de médico o de salud en India es un poquito diferente. No hay sistemas de seguro social. Generalmente ese paciente tiene que sacar de su bolsillo para pagar la práctica privada. Pero interesante, se agarraron 1,000 muertes, pues de las cuales 242 ocurrieron en intensivo, pero solo 143 ocurrieron en las unidades participantes de estudio. 73 y 58% de las muertes en el intensivo en hospitales privados, 23% en el intensivo del hospital público y 14% en el hospital para cáncer. La terapia limitada fue en 34%, 25% no fueron intubados, 67% fueron inicialmente intubados. Y hablando estrictamente del paciente que tenía tratamiento limitado en intensivo, los hospitales privados y el hospital para cáncer reportaron 40-50% en comparación con el hospital público, que tuvo un 19%. Por supuesto que el estudio puede ser un poquito diferente por los números que vemos expresados en esta tabla, comparando la cantidad de pacientes en el hospital general, comparado con los hospitales privados y el paciente con una población mixta. Y es también controversial el hecho de que los pacientes que fueron ingresados, pacientes privados, fueron tratados por un médico privado que tenía entrada abierta al intensivo, comparado con otros hospitales que probablemente tenían legislación para criterios de diagnóstico para manejo en el intensivo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer una transición entre el papel de curación y reparación hacia el papel de alivio y paliación. Nuestro cuidado debe estar centrado en la familia que ve al paciente inmiscuido en una estructura social y red de relaciones que ha ido emergiendo como un ideal para el cuidado al final de la vida en el intensivo. En los Estados Unidos está el principio de autonomía, que es el primordial en todo caso, en el que el paciente tiene derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta de soporte vital y de resucitación cardiopulmonar. Por supuesto que en la legislación americana tienen el uso de sustitutos y que permiten la posibilidad de que cuando el paciente no es posible expresar qué es lo que siente, es el sustituto el que tiene un parámetro legal, el que va a decidir qué es lo que se puede hacer con el paciente. Y hay dos tipos de estándares, uno es el estándar de juicio sustituido y el estándar en el mejor interés del paciente. Hablando de estándar, otra vez el uso de sustitutos puede ser un consenso entre el paciente y la familia, puede ser nadie que tenga que ver con la familia. Algunas sociedades tienen establecimiento de una jerarquía legal, puede ser que si el paciente no esté capaz de expresar qué es lo que siente, pues la esposa o el esposo son los que tienen sed, de hecho después siguen los hijos que son más de 18 años, o pueden ser después los padres, y si no están los padres, pues los hermanos o hermanas, o un amigo al final. La legislación puede ser menos clara cuando el paciente no puede expresarse. Es una situación bastante común en intensivo porque muchas veces los médicos que hacemos cuidado crítico no establecemos un periodo de comunicación o porque no podemos o porque no establecemos comunicación con los pacientes previo al momento en que el paciente va a cuidado crítico o el paciente está entrando a cuidado crítico al mismo. Algunos países permiten al médico tomar decisiones basadas en los deseos expresados por el paciente y en otros el médico puede estar autorizado a tomar decisiones que acorde a los estándares científicos que prevén. En Holanda, por ejemplo, la eutanasia está aceptada y es el médico que va a decidir si el paciente tiene que continuar con su soporte vital o no. Otra vez, no hay una respuesta correcta a un problema o una pregunta ética. En todo caso, el paciente y la familia deben serles dados tiempo suficiente para tomar una decisión acorde con una estructura social, religiosa y lingüística y cultural. El doctor Hidalgo dijo eso antes, pero más o menos 50% de los pacientes que están en intensivo describen sentir conflicto entre el equipo médico y la familia, y la mayoría de reportes que hay desacuerdo entre ellos y el personal médico. Otra vez, ¿vamos a tener conflicto todo el tiempo? Sí, lo vamos a tener. No tenemos que evitar conflicto, tenemos que emprender a enfrentarlo y tenemos que aprender a cómo manejar conflicto en el futuro para que los pacientes se sientan mejores y las familias puedan sobrevivir de mejor manera. Nosotros debemos ser guías con la familia, con recomendaciones de tal forma que vayan de acuerdo con las preferencias de la decisión, pero por supuesto enmarcados en un cuadro altamente científico para que ellos se sientan que hay soporte de toda forma. Si uno te tiene preguntando al paciente, a la familia, cómo ellos prefieren hacer una decisión, es un aspecto importante de mostrarle respeto. Y al final, en las sesiones familiares, en lugar de darles 70% al médico de habla, darles más o menos un 50% a cada uno para hacer más comunicación. En ese estudio de Abbott en 2004, también en el 2001, que salió en Critical Care Medicine, más del 50% de las familias de pacientes en áreas intensivas mencionaban la importancia de la presencia del clero. Así que no podemos
evitar, y no debemos evitar ninguna obstrucción para que el principio religioso esté presente. De hecho, la apertura de las unidades de cuidado intensivo en los últimos años, permitiendo que el familiar esté en contacto cercano con el paciente y con el médico, ha hecho que esto haya cambiado dramáticamente. La Asociación Americana de Cuidado Crítico ha cambiado y esos son los modelos que han ido evolucionando en los últimos años para tratar al paciente que tiene cuidado al final de la vida, desde el modelo primario que está en el top, arriba de la gráfica, en la que el cuidado curativo y el cuidado paliativo estaban completamente disociados. Después vino un modelo en que había un cuidado curativo restaurativo que era de más de transición con cuidado paliativo, hasta el modelo actual en que el cuidado curativo restaurativo y el cuidado paliativo van de la mano y que están en cercano a ayuda cerca del auspicio. Eso, por supuesto, va acorde con el tiempo de evolución del caso y la identidad del paciente. Tomando la decisión, pues, ¿cuál es el papel del médico? Pues hay una controversia entre la autonomía del paciente y el paternalismo médico. Otra vez vamos a ver los conflictos médicos. Hay que ver la comunicación con la familia y con el paciente crítico, porque el paciente crítico tiene derecho a decir qué es lo que quiere. Evidencia ha confirmado que las familias se sienten más satisfechas con una comunicación más cercana y va a reducir la morbilidad psicológica cuando los médicos dedicamos un poquito más tiempo escuchando, dando el apoyo emotivo a nuestros pacientes y a la familia de nuestros pacientes en el intensivo. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a sugerir para mejorar la comunicación? Pues tenemos que entrenar a nuestros médicos para que ellos comiencen a tener más habilidad en las técnicas de comunicación. Muchas veces utilizamos palabras que son difíciles para las familias o para el paciente para entender y que los dejan no sabiendo absolutamente nada. Otra vez, vamos a la plática del doctor Hidalgo anteriormente, que decía que hasta 54% de los pacientes que tenían conferencias familiares no entendían cuál es la razón y la situación del paciente. Tenemos que iniciar las conferencias familiares tan temprano como sea posible, porque eso nos va a permitir comunicación y nos va a permitir entablar una relación que el paciente se va a beneficiar y la familia se va a beneficiar. Tenemos que darle privacidad a nuestras familias y espacio para que ellas puedan establecer una comunicación, poder ellos expresar qué es lo que sienten y poder escuchar directamente al médico y evitar controversias entre el equipo que está tratando al paciente que tiene el problema al final de la vida. Tenemos que incrementar la cantidad de tiempo para escuchar a la familia, tenemos que volar a las opiniones, reconocer las emociones, aprender a escuchar, entender cómo el paciente es como una persona, aceptar preguntas, asegurar a la familia que el paciente no va a sufrir y dar soporte a las decisiones hechas por la familia. Con respecto al manejo de síntomas de la última parte de la presentación, alteración y reducción en el nivel de conciencia es muy común en el paciente que está en cuidado crítico, haciendo muy difícil de identificar cuáles son los síntomas del paciente. Hay estudios que demuestran que dolor está presente en más del 50% de los pacientes seriamente enfermos y para eso hemos creado escalas de dolor que podemos utilizar en el paciente que está sedado. La escala de dolor acorde a comportamiento y la escala de dolor evaluada en comportamiento, que son escalas bien establecidas en la sociedad americana, pues pueden ser de ayuda para nosotros para establecer qué tanto apoyo le tenemos que dar al paciente para controlar dolor al final de la vida. Por supuesto que otros problemas como disnea, dificultad respiratoria y delirio que están presentes en los pacientes son condiciones que usualmente nosotros nos enfrentamos constantemente en intensivo. Manejo de síntomas, no voy a emplearme mucho en eso, pues tenemos la opción de utilizar opioides, utilizar benzodiazepinas, utilizar propofol, utilizar peridol, depende de cuáles son las condiciones del paciente. Como conclusiones, pues el principio de autonomía en el paciente debe ser respetado constantemente. Tenemos que mantener una comunicación muy estrecha y constante con pacientes y familiares. Tenemos que suplementar información en la forma verbal y escrita constantemente y tenemos que ser honestos con nuestros pacientes y tener eso enmarcado en un marco altamente científico. Tenemos que respetar los principios culturales, sociales, religiosos y no podemos imponer lo que nosotros pensamos a la familia y al paciente que está involucrado al final de la vida. Y tenemos que tener discusiones acerca del deseo de soporte vital y retiro de mantención con la familia y el paciente desde el principio que el paciente va a nuestras unidades de cuidado crítico. Tenemos que establecer discusiones acerca del deseo de resucitación cardiopulmonar y cuál es la practicabilidad acorde con el caso del paciente. Por supuesto, evidentemente, la paciente y la familia. Y ese es el último slide que hizo para dejarles entender que es más o menos al final del día. Lentamente he aprendido acerca de la importancia de ser impotente. Lo he experimentado en mi vida, lo he vivido en mi trabajo. El secreto es no tener miedo de ello y no tratar de escapar.
Los que están muriendo saben que no somos Dios, lo único que ellos piden es que no los abandonemos. Gracias. Gracias al doctor Arriaga por la excelente presentación.